Altísimo, este es tu pueblo que te ha venido a buscar. Hoy vamos a hablar, no seamos como el caballo, y también podríamos decir, no seamos como el mulo, como la mula, no seamos burros. Como es muy largo el título, simplemente lo titulé de esa manera, y vamos a estar predicando allí en el Salmo 32, 8 y 9. Hoy en la mañana me equivoqué, puse 9 y 10, y es Salmo 32, 8 y 9. El martes pasado en el ministerio ayunamos y oramos con esta palabra, pidiéndole a Dios justamente, Señor, no queremos ser como un caballo, no queremos ser como un mulo, no queremos tener esa actitud, queremos recibir tus grandes misericordias, queremos que nos rodees con tu misericordia. Algo que hemos aprendido con los años y ha sido por revelación, no porque nos hayan enseñado en un ministerio, quizás lo aprendimos por inercia, por hacerlo, pero se nos reveló que cuando ayunamos no solamente tenemos que ayunar para que Dios nos dé la casa, para que Dios nos libere, hay que hacerlo obviamente, para que Dios nos use en el ministerio, para que Dios nos dé unción, Dios nos dé poder, todo eso hay que hacerlo para ayunar y orar, pero hemos aprendido a ayunar y orar con la palabra de Dios, con el versículo bíblico, y que esas cosas espirituales se cumplan en nosotros. Y esta es una de las maneras que estuvimos orando, pidiéndole a Dios exactamente esto que dice por aquí David. Yo me compartí a la profeta Luz, a quien también honro, sí, que para llegar a recibir esto hay que empezar a entender todo lo que David comienza, sí, a hablar. Desde el versículo 1, si me acompaña, Salmo 32, 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es lo primero que hay que tener, confesar nuestro pecado, ¿sí? Y ser perdonados por Dios y recibir el perdón. Le estoy dando la introducción que justamente me compartí la profeta hoy. El versículo dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Siempre tenemos que confesar nuestros pecados, ¿sí? Y porque después vamos a desembocar en la palabra en sí, que es la de no ser como el caballo. Pero esta conducta que David nos está enseñando es la correcta para un cristiano. Vamos, diga conmigo, esa es la conducta correcta. Ayúdame a predicar lo que está en el canal y diga, esa es la conducta correcta. ¿Por qué? Porque a veces, y es cierto, decimos, bueno, Dios conoce que yo pequé, Dios sabe que yo pequé, y en mis pensamientos, yo con mis pensamientos le digo a Dios, tú sabes que yo pequé, pero no confieso, no hablo. Confesar es hablar, confesar es abrir la boca. Y lo segundo que hay que hacer, pedir perdón por los pecados, y hay que recibir, o sea, recibo tu perdón. Así como digo, Señor, te pido perdón, yo digo, recibo mis pecados. Y una de las cosas que hace caer al cristiano, como no confiesa los pecados, como no es sanado, por ejemplo, hoy lo hablábamos justamente con la profeta, en algún momento, como le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, y decimos amén, recibí el perdón de mis pecados, y al tiempo, a la semana, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, surge una situación, un problema. Y entonces decimos, uy, esto a causa del pecado. Abro paréntesis. En algún momento sí hay situaciones y sí hay una consecuencia del pecado, hay una semilla que da un fruto, cierro paréntesis. Pero es que no es por el pecado que Dios perdonó, porque Dios nos perdonó el pecado. Entonces sucede que decimos, Dios no me perdonó. Y enseguida lo primero que asociamos en nuestra mente, por eso siempre hay que ser guiados por el Espíritu, el cabestro, nuestro cabestro es el Espíritu Santo, ese que nos doma, ahora vamos a hablar de eso. Entonces en un momento decimos, uy, esto es porque Dios no me perdonó el pecado. Y no lo decimos desde un lugar desierto o de conciencia, lo decimos desde un lugar de la inconsciencia y asociamos, y hasta capaz que no sé si lo creemos firmemente, pero lo dudamos, de decir, ¿será que Dios perdonó mis pecados? No, Dios no perdonó mi pecado. Yo no soy digno, porque fíjate lo que me pasó. Mirá el problema que me vino. Y de cierta manera hay cosas que sí tienen consecuencias, obviamente. Yo no diezmo, no ofrendo. Dice la Biblia que Dios no, si yo diezmo y ofrendo, reprende al devorador. El devorador es que estás enfermo, que tenés que gastar en pastillas, que tenés que gastar en médicos, que te aparecen cuentas que no vas a trabajar, y como no vas a trabajar generas menos ingresos para el mes que viene. Entonces Dios no puede reprender al devorador. Claro que vivimos por las misericordias.
un mentor, un líder del ministerio hace un buen tiempo atrás, me dice, papá, dice, mire, padre, dice, hay un caso acá de una persona que tiene este problema, tiene este juicio, tiene esta situación. Y yo le dije que íbamos a orar por un milagro para que Dios le haga el milagro. Sí, ok, pero orar de la misericordia, no de la legalidad, porque esa persona no diezma y no ofrenda. Esa persona necesita misericordia. Y obviamente cuando hay misericordia no es lo mismo que tener la legalidad, la gracia total de decir estoy parado en el lugar correcto porque estoy haciendo lo correcto. Hay alguien que está recibiendo palabra de Dios aquí. Alguien que me pueda decir Dios me está hablando. Les pongo este ejemplo para entender que debemos de pedir perdón y debemos de arrepentirnos. Porque el refrigerio viene cuando hay arrepentimiento. El versículo 6 dice, por esto oraba a ti todo santo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberaciones me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ese es Dios que está hablando, será el mismo David. Y aquí el mismo Dios le está hablando a David y Dios nos está hablando a nosotros. Alguien que me diga Dios me está hablando a mí. Yo digo Dios me está hablando a mí. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Wow! El mismo Dios le está diciendo a David, y David lo está compartiendo con nosotros. David está contando que pidió perdón de los pecados, que en un momento se cayó, que no los confesó, que se estaba secando por dentro, ya no estaba verde, porque este es el mismo Salmo, dice que vamos a estar verdes y vigorosos. Él ya veía que no había bendición, él ya veía que estaba triste, veía que pasaba en ansiedad, veía que se sentía seco. Él mismo empieza a contar cómo se encontraba, pero al hablar con Dios y confesar sus pecados, Dios le perdonó. Y entonces ahí él empieza a hablar en el segundo punto sobre los santos, que si los santos, y ahí estamos nosotros, dígale a alguien, tócale a alguien, ahí estamos nosotros, los santos, santificados por Cristo, por su sangre, y santificados a través del Espíritu Santo y por la palabra. Entonces, en ese contexto dice que vamos a ser bendecidos, que vamos a encontrar lo que buscamos. Pero ahora, Dios mismo le habla a su espíritu y le está diciendo, sí, no seas como el caballo. ¿Por qué? Porque de seguro, y todos lo sabemos, en un momento David y su carácter eran como el caballo. ¿Sí? Nunca escuché usted esa palabra, este es un caballo loco. Bueno, aquí en Uruguay, cuando una persona es indomable, cuando una persona tiene gestos y actitudes incorrectas, atropelladas, ¿sí? De iracundo, decimos, este es un caballo loco. ¿Sí? Y con seguridad en un momento David es un caballo loco. ¿Por qué? Porque sí era usado por Dios, pero si no fuera un caballo loco, él quizás no tendría el carácter de enfrentar a Goliat. Entonces, con seguridad en un momento, él en su ímpetu, en sus acciones, tomó las decisiones incorrectas. Él fue un caballo loco cuando contó al pueblo, cuando Dios le dijo, no cuentes al pueblo, no lo censes. Y él de porfiado, él de rebelde, arrancó para otro lado. Vamos, diga conmigo, arrancó para otro lado. Tomó el camino equivocado, un caballo sin freno, desenfrenado, desbocado. Un caballo que no tiene control está desbocado, así le decimos por aquí. Hace muchos años yo vi ver a un caballo desbocado con un carrito atrás, no sé cómo le dicen ustedes, allí en su país. Sí, con un carrito donde va una persona sentada arriba con dos ruedas, ya medio grandecito, ¿no? Y el caballo tirando por unas riendas, ese carro, perdón, aquí le decimos carro, y se desbocó, se enloqueció y se desbocó y se dio contra un puentecito. Hay un pasaje para pasar un arroyo. Hoy el arroyo no existe más, ya pasaron muchos años, le estoy hablando de 30 años más para atrás, 35 años. Y vi a ese caballo herirse él mismo, porque se desbocó, se asustó, salió como loco y se dio contra ese puente, rompió todo el carro y él quedó herido, quedó mal herido, quedó tirado, sufriendo. ¿Por qué? Porque tomó el camino equivocado. Ay. No me cambies el canal, ahora no me apague la radio. Escucha lo que Dios te está hablando. Por tomar el camino equivocado es que nosotros después tomamos las consecuencias. Gloria a Dios que Dios es bueno. Alguien que diga conmigo, Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Mire que la embarramos nosotros y aún los cristianos la embarramos más. Pero Dios es tan bueno que nos abraza. Dios es tan bueno que nos está tomando en sus brazos. Y dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Yo creo que el mismo Espíritu Santo le está mostrando a David, él no lo explica aquí,
pero Dios me lo revela, esas cosas incorrectas que había hecho en su vida. Yo creo que Dios en algún momento nos dice, así está bien por donde vas, pero no seas un caballo, no seas un mulo, no seas un burro. Vamos, alguien que le diga a alguien, no le diga que sea burro, no le diga. Sí. Diga, no voy a ser burro, diga usted, no voy a ser burro, no voy a ser burra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente en algún momento nosotros fuimos medio caballo loco. ¿Sí? Y bueno, no me gusta decir el femenino de la mujer, porque aquí en Uruguay el femenino del caballo es como se toma a alguien como una mala palabra, se interpreta como una mujer que es bueno, no es una mala palabra, lo voy a decir y lo voy a enseñar porque capaz que alguno no sabe y aprende algo nuevo en Uruguay. ¿Sí? Yegua se le dice al femenino del caballo, ¿verdad? Del macho. Pero aquí yegua se le dice a las mujeres que son malas mujeres, ¿sí? Medias, bueno, malas mujeres, se entiende, ¿no? Desde toda la parte, ¿sí? De todo el entorno, desde malas madres, malas esposas, infieles, en fin. Por eso no quería nombrarlo, pero bueno, lo tuve que explicar para ustedes. Ahora, todos en algún momento fuimos un caballo loco, ¿sí? Porque justamente, entonces Dios nos hace ver que nosotros, en realidad, Dios nos está diciendo, viste que antes los hacía mal. No seas así como antes. Y la parábola de David es tan interesante. Por algo Jesucristo es hijo de David, ¿verdad? Esa unción de David para escribir y para los salmos y para enseñarnos es la misma que Jesucristo nos enseña y enseñó a los discípulos a través de la parábola. Esta parábola es bien clara, ¿no? Para enseñarnos, para hacernos entender de que si no tenemos un cabestro, una rienda, si un freno, vamos a tomar un mal camino. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, pero también necesitamos a un líder. Necesitamos un pastor, un apóstol, un padre espiritual, alguien que nos aconseja, alguien que nos corrige. Usted sabe que el cabestro, cuando está montado y el caballo quiere ponerse rebelde, usted le aprieta, literalmente con el cabestro le aprieta y él siente la presión y se queda quieto, se queda más manso. Es así como se amansa. Hoy nos acordamos con la profeta, Débora va a cumplir 14 años y cuando ella tenía unos 6 años, yo no sé si está escuchando por ahí Virginia y Daniel, allá en Paso Cuello, le regalamos, llegamos ahí a regalarle un pony o un caballo petizo, y mordía y estaba sin adiestrar, no era manso y no había quien se subiera, a nosotros nos daba miedo. Le voy a contar porque ahora va a entender lo que dice más abajo el versículo. Y lo teníamos ahí en el campo y no había quien se le subiera al pot, no era un potro, era un petizo, ¿sí? Era un tipo pony. Y nosotros decíamos, yo no puedo creer. Y había que pagarle a un adiestrador que viniera, que lo domara, ¿sí? Y entonces, eso nos acordábamos, ¿no? Pensar que tuvimos ese caballito, era indomable. ¿Habrá algún indomable aquí? ¿Sí? ¿Habrá alguna indomable? Había una película, una comedia, La Indomable o El Indomable, no sé cómo era, ¿sí? Y así, muchas veces tenemos esa tesitura con Dios. Tenemos esa tesitura con Dios, con el Padre. Tenemos esa tesitura de indomable. A mí no me tienen que mandar. Yo ya soy grande. Y tiene 15 años. Yo ya soy grande. Tengo 40 años y tengo 6 meses en el Evangelio. Ya soy grande. No me tienen que decir. ¿Qué me vienen a decir los pastores? Y ahí se levantan los rebeldes a hablar en contra de los pastores, en contra de los líderes. Estos pastores le empiezan a buscar la debilidad de los pastores y hablan mal en contra de los pastores porque no quieren estar sujetos a la gente. ¿Sí? Imagínense. Hoy estaba hablando sobre el caso de una persona que no se sujetaba a autoridad ninguna y entonces hoy tiene títulos y anda con sus títulos, ¿sí? No se sabe sujetar a nadie, pero tiene títulos. Anda mostrando sus títulos, sus estudios, sus seminarios, ¿sí? Y entonces a veces no entendemos que los títulos se tienen que dar de acuerdo a Dios, ¿no? No digo que lo del seminario esté mal porque el seminario es estudio, pero digo, hablo de acuerdo al don de Dios, de acuerdo a lo que Dios pone en uno. Tiene que tener humildad. Una persona que tiene que fluir bajo el ministerio quíntuple, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tiene que tener humildad y tiene que tener a alguien por encima. ¿Habrá alguien que está escuchando ahí? ¿O ya se me fue? ¿Ya me dejó de escuchar la prédica? Para eso necesitamos al Espíritu Santo en lo personal y en lo interior, y necesitamos a alguien que nos guíe, que nos deje mansos.
El Espíritu Santo nos hace mansos, pero el Espíritu Santo usa a un padre espiritual, a una madre espiritual para corregirnos, para sosegarnos. Pero lamentablemente hay cristianos que quieren andar allí, no se quieren sujetar, no se quieren someter. Y no es nuevo esto. Fue, es y será así. Eso no va a cambiar. ¿Pero por qué, apóstol? Porque tenemos una conducta pecaminosa. Porque tenemos una conducta rebelde. Porque la conducta pecaminosa es la que nos lleva a pecar. Y fíjese que hoy por hoy, más que nunca, hay un mundo, hay una sociedad que nos está impartiendo, que nos está demostrando de ser rebeldes, de querer hacer todo lo que queramos. La sociedad de hoy nos estimula el ego. La sociedad de hoy nos estimula el yo. La sociedad de hoy te lleva a que vos tengas lo mejor. Hoy hay tanta frialdad en las personas, ¿sí? Que quizás hoy podré ver un cuarto de hora en los jóvenes cuando se enamoran, se ponen de novio, pero ya después, aun cuando están casados, cuando se fueron a vivir juntos, que no está bien, hay que casarse, sí, pero a lo que voy es que ya ni se quieren, ya ni se aman. ¿Por qué? Porque toda la estimulación del mundo, de la sociedad, tiene que ver al yo, tiene que ver al ego. Eso es lo que Satanás quiere. Por eso Satanás fue echado del cielo, por egocéntrico, por querer ser más que Dios, por ponerse en el lugar de Dios, cuando en realidad, para ser usados por Dios, tenemos que tener humildad. Un caballo rebelde no tiene humildad. Un caballo domado, cuando viene, usted lo llama y él viene, con la cabeza agacha. ¿Por qué? La mayoría de los caballos, ¿para qué son usados? Para ser montados, para subírseles arriba. Ay, 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 ay. My God, siento la presencia de Dios. Yo creo que ya estoy entrando acá, cortando jamón del medio. Sí, un caballo, cuando está rebelde, cuando está intomable, que es cuando es, ¿cómo le dicen? Que es libre, pero tiene otro nombre, ¿no? Que anda por ahí, sin ser domado. No deja que nadie se le suba arriba. Uf. Ese mismo mensaje es el mensaje de Jesucristo sobre el burro, sobre el mulo, sobre la mula. Es exactamente lo mismo sobre el pollino. Es exactamente eso, ¿sí? Cuando Cristo se te sube arriba, cuando Cristo te monta, cuando Él está sobre tus lomos, entonces ya estás manso. Ay, 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 ay. Pero ¿cuál es la actitud de muchos cristianos? No, Cristo, no te dejo subir. No, Cristo, no te subas arriba mío. No, Cristo, eres muy pesado. Ser cristiano es difícil. Uf. Yo creo que usted no leyó la Biblia, porque a mí me dice la Biblia que ser cristiano es fácil. ¿Cómo? Está listo para el bombazo. Llevad mi yugo, que es ligera, que es fácil. Llevad mi carga, que es ligera, y mi yugo es fácil. Si yo me subo sobre tus lomos, vas a poder cargarme, dice Jesucristo. Deja de andar cargando como caballo y como mulo, sí, al pecado. Deja de andar cargando lo que te da el mundo, porque eso sí que es pesado. Ay, de alguien que dé gloria a Dios está recibiendo palabra aquí. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Uf. Vamos, que viene revelación aquí. No tenemos entendimiento cuando somos rebeldes. No, todavía no se nos reveló. Todavía no tenemos el entendimiento. Recién decía Arlene, daba testimonio. Desde que se me reveló los diezmos y las ofrendas, dijo ella, tuvo entendimiento. Ayúdame a predicar y diga, tuvo entendimiento. Es eso lo que está hablando. Cuando no tenemos entendimiento no queremos perdonar. Cuando no tenemos entendimiento no queremos predicar. Cuando no tenemos entendimiento no queremos diezmar y ofrendar. Cuando no tenemos entendimiento no nos queremos morir al ego. No nos queremos morir al yo. Dicho con otras palabras, le decimos a Cristo, Cristo, no tienes lugar sobre mis lomos, no te voy a llevar. Ay, 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 ay. Hay gente que me parece que anda dejando a Jesús en el camino. Uf. Creo que hay gente que no le dice a Jesús, súbete a mis lomos. ¿Sí? Y Jesús dice, déjame que si yo me subo, vas a ver como todo es más fácil. Déjame que si yo me subo, vas a ver cómo la cosa cambia. Déjame que si yo me subo, vas a ver a la gente aplaudir y diciendo, Hosana el que viene. ¿Sí? Déjame que si yo me subo arriba tuyo, vas a ver cómo vas a cambiar tu carácter. Déjame que si yo me subo arriba tuyo y yo te puedo domar, vas a ver cómo las cosas cambian. Alguien que dé gloria a Dios. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Cabestro y freno, Espíritu Santo. Alguien que me ayude a poner ahí. Cabestro y freno, Espíritu Santo. El que te dice qué tienes que hacer, el que te habla, el que tiene Espíritu Santo, sabe cuando Dios le habla.
El que tiene Espíritu Santo enseguida le va a dar convencimiento de pecado. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios aquí? Yo le puedo garantizar que si usted tiene Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, estás enchinchado. El Espíritu Santo enseguida le va a decir, estás haciendo mal las cosas. Ahora, que después la haga o no la haga, esa es otra cosa. Ese es otro nivel. Eso es harina de otro costal. Otro día predicamos de eso. Pero que si usted busca el Espíritu Santo, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, le puedo garantizar de que me llamo Pablo César Aquino Moreira, ¿sí? De que de verdad el Espíritu Santo le va a contristar. Y le va a decir, la embarraste, che. Te equivocaste con el hermanito, te equivocaste con tu pastor, te equivocaste con tu mujer, le hablaste mal a tu marido. Él le va a hablar. Después, si usted asume o no asume, esa es otra cosa. Pero estoy segura que el Espíritu Santo le va a frenar. Ay. Cabestro y freno, Espíritu Santo. Vamos, reciba rema, reciba si Dios le está hablando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando no somos llenos del Espíritu Santo, lo más cercano a Dios es el pastor que tiene usted. Lo más cercano a lo que usted tiene es el pastor con el callado del pastor. Es ese bastón, ¿verdad? Esa vara que él tiene para agarrar la ovejita. Bueno, eso es el cabestro. Este es el freno del pastor que te va a aconsejar. Porque el pastor no solo te va a curar. Yo te voy a decir algo. Yo le voy a decir algo a alguna ovejita aquí. A algún ovejito que anda por ahí. Sí, se lo digo con todo amor y con todo cariño como padre espiritual que soy. Sí, el pastor te va a sanar. Te va a abrazar, te va a poner el aceite en la herida, te va a curar la herida, te va a decir todo está bien, va a orar, te va a liberar, va a caer la unción, va a estar todo bien, pero ese mismo pastor es el que te va a tener que decir, ¿sabe por qué te heriste? Porque eres rebelde. Ya te pasé de caballo a mula y de mula a oveja. Ay. Vamos, alguien que me diga, Dios me está hablando, ¿sí? Alguien que diga gloria a Dios. Para eso está el pastor. Para decirte con amor. Voy a contar una anécdota, ¿no? Un caso entre tantos que tenemos los pastores, que tenemos los apóstoles, que tenemos en la consejería. El caso de alguien que dijo, me voy de la iglesia. Sí, no lo estoy inventando. Me voy de la iglesia. Y no fue en este ministerio mío aquí del Gran Yo Soy. Sí, me voy de la iglesia, dice. Ya no aguanto más nadie, bloqueó a todo el mundo en el grupo, bloqueó a los líderes, bloqueó a los pastores, ya está, me voy de la iglesia. Y andaba diciendo, me voy de la iglesia. Estaba en el culto de la iglesia. Entonces lo manda a llamar el cabeza de la iglesia. Y dice, llama al pastor, dice, llámalo que quiero hablar con él. Y dice, no, fulano no quiere hablar contigo. Dice que no va a hablar contigo. Ah, no va a hablar conmigo. Ok, muy bien. Entonces agarra el teléfono, le escribe. Y le dice, la actitud que estás teniendo es una actitud incorrecta. No te quiero más en esta iglesia, así que anda buscándote otra. Al minuto le dijo, ¿usted me puede atender que quiero hablar con usted? El que estaba diciendo que se tenía que ir de la iglesia, cuando le dijeron que no viniera más a la iglesia, dijo, puedo hablar con usted. El que no quería hablar con la cabeza mayor del ministerio, pidió para hablar. Y ahí lo agarró y le dijo las cosas, terminó llorando, terminó confesando. Para eso también es el pastor. Yo le hago una pregunta a usted. No, esto viene bomba y bomba. Escuche lo que le voy a decir ahora. ¿Quién le va a decir a usted que está equivocado si no su pastor? ¿Qué? ¿Acaso va a venir el pastor de la otra iglesia? ¿Acaso va a venir el mundano a decirle que usted está equivocado en las cosas de Dios? Porque yo le voy a decir algo. Si usted no puede atender a su pastor, mucho menos va a escuchar a su marido. No me cambie el canal, ahora no me apague la radio. Mucho menos va a escuchar a su esposa, que es la ayuda idónea, y que le va a decir las cosas. Mucho menos va a escuchar a su padre, a su madre, si no escucha a su pastor. Y mucho menos va a escuchar a su hijo o a su hija, si usted es padre, es madre. ¿Alguien está recibiendo? Entonces, el cabestro, el freno, el que te frena. Mire, lo que voy a contar es un caso de muchos años. Pero viene como anillo al dedo, porque hoy lo recordé en una charla. Esto es algo que pasó hace muchos años. En un momento mi esposa, que no era profeta, pero siempre tuvo el don de la profeta, había una hermana en otra iglesia, gracias a Dios que pasaron muchos años, nadie se va a dar cuenta de quién es, pero es un caso real. Como sabía que mi esposa era pastora, repito, no era profeta, pero se movía como profeta, por algo ahora es profeta, por los frutos. Vamos, ayúdame a predicar y diga, la profeta es profeta por los frutos.
Y fue y le dijo, fulana de tal, teníamos una cierta relación, no éramos sus pastores, pero sí estábamos en una congregación donde éramos pastores, no de ella, pero sí teníamos cierta afinidad, se nos reconocía, una linda amistad en Cristo, ¿no? Una linda relación de hermanos en Cristo. Y entonces eso le permitió a la profeta Luz decirle a esta hermana, no te cases con este hombre. Y los antecedentes de este hombre, ella 30 y poco, y él 40 y pico largo, una diferencia de 10, 12 años, pero él ya con 3 matrimonios anteriores, fracasando. Y mi esposa va y le dice, no te cases con ese hombre, porque vos no sabes lo que es. Ay, ¿por qué me dice eso, pastora Luz? Porque Dios me está diciendo que te advierta. No te cases con ese hombre. Es lo que pasa que por eso, mira el contexto, ¿no? Mira el contexto. Lo que pasa que llevo años esperando a mi esposo, llevo años y no viene nadie, y ahora Dios me mandó a este hombre, y yo entiendo que es de Dios, hemos orado, hemos buscado, y obviamente buscaron el consejo de quienes eran sus padres espirituales, de quienes eran sus pastores, que obviamente nosotros tenemos que respetar eso, pero mi esposa, con el temor de Dios, le dijo, no te cases con este hombre. Y ella, medio que no le gustó, medio que se ofendió, y se casó. A los años, 3, 4 años, o capaz que un poco menos, nosotros ya nunca más los vimos, nos fuimos de ese ministerio, seguimos nuestra vida espiritual, encaminado por Dios, en los lugares que Dios nos envió. Pero, sí, nos enteramos, no porque somos chusmas, sino porque en una conversación, nos enteramos que este hombre violó a su propia hija. O sea, tuvo una hija con esta señora, con esta hermana, y lamentablemente este hombre violó a quien es la hija de ella y de él, y hoy este hombre está prófugo. Entonces, a veces no entendemos las cosas de Dios. Y esa cierta rebeldía que tenemos adentro, ese cierto deseo en querer tener algo, nos puede llevar a equivocarnos. Pero si algo es cierto, es que Dios va a usar a alguien para hablarnos, porque Dios nos ama. Entonces, tome en cuenta el consejo de su pastor. Tome en cuenta el consejo de su pastora. Quizás usted no lo entiende en el momento. Yo lo que aconsejo, por experiencia, por sabiduría, porque tengo alguna cana y porque me falta alguna chapa, algún pelo, se dice por acá, chapa es algún pelo, ya se me están cayendo la chapa, ¿sí? Y alguna cosa he vivido. Y alguna cosa he aprendido porque he tenido que tratar con la ira, he tenido que tratar con el enojo. Es verdad, abro paréntesis, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos pasar todo el día enojado. Y lo que es pecado es la ira, no enojarse. Pero si no sabemos tratar con el enojo, se va a convertir en ira. Y una de las cosas que he tratado, gracias a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es tratar con el enojo. Aprender cuando uno está enojado a discutir lo menos posible, a callarse más. Y he aprendido en el momento de enojo tomar las decisiones con calma. Si es posible, dejo para mañana. Y si es posible, dejo para pasado. ¿Por qué? Porque a medida que pasan las horas estoy más tranquilo y estoy menos herido. Ay, 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 ay. Porque eso es lo que hace, sí, un caballo loco. Sale corriendo para cualquier lado y se da contra todo. Y se termina lastimando. Entonces el cabestro te frena. No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Quédate acá. Ese es el Espíritu Santo, que es el que te dice, aguanta, no te enloquezcas, no tomes la decisión todavía. Claro que te molestó y te enojó. ¿Por qué estoy hablando del enojo? Porque el que todavía no está domado. Ay. No, esto está poderoso. Todavía el que no está domado, el que todavía se mueve un poco en la carne, cuando le quieren corregir, se siente molesto, está ofendido. No, me vine a hablar a mí. ¿Qué me viene a hablar? ¿Qué sabe lo que yo estoy viviendo? Te ofende. Y esa ofensa se convierte en cierto enojo, se convierte en cierta molestia. Los bloqueo en el Facebook, los bloqueo en el WhatsApp, que no me vea los estados. Y es una guerra personal. Ayúdame a predicar, le diga, es una guerra personal que está viviendo solo esa persona. Y lo toma todo personal. Entonces ya se desvió. Pero ahí está el pastor. Ahí está el líder, ahí está el mentor, tratando de hacer las cosas. Mire, Dios usa pastores conforme a su corazón, lo dice la Biblia. Y uno de los aspectos fundamentales del pastor es
trabajar con el don de ciencia. Hace poco prediqué de esto y enseñé sobre el don de ciencia. Los pastores tienen que tener don de ciencia. Y el don de ciencia va a estar moviéndose a través de una palabra, como ahora. Muchos de ustedes saben que Dios le está hablando, porque yo no hice la prédica con nombre y apellido para nadie. Estoy fluyendo con lo que Dios me dijo. Y muchos de ustedes ahora están siendo ministrados por la palabra de Dios porque el don de ciencia está fluyendo en mí. Alguien que me diga amén. Pero el don de ciencia también opera en el consejo. El don de ciencia también opera para que le corrijan. Alguien que dé gloria a Dios. Entonces, el pastor tiene que tener ciencia. No digo que es todo ciencia, a ver, pero digo, tiene que aconsejarle y tiene que corregirle. ¿Qué está haciendo el cabestro, apóstol? ¿Qué está haciendo el freno? Corrigiendo. ¿Por qué? Porque es sin entendimiento. El cabestro y el freno te trae entendimiento. Ay, alguien que manote esa rema. El cabestro y el freno te trae entendimiento. Te hace una persona entendida. Te hace una persona entendido. El siguiente paso de entendimiento es ser sabio. Es ser sabia. ¿Habrá alguna mujer aquí que me dice yo quiero ser la mujer sabia del libro de Proverbios? Arranca por el entendimiento. Y métale temor a Jehová, el principio de la sabiduría. Y déjese de corregir. Aunque no le guste, pero gloria a Dios. Yo tengo hijos aquí, hijas acá, que saben bien que yo les corrijo. Y que se molestan, me lo dicen. Me enojé con usted, pero gloria a Dios porque usted es mi padre, yo le hago caso. Y a los 2 días estamos bárbaros. Hijo, ¿cómo andamos? Bien, papá, acá andamos con todo. Se le pasó. Alguien que diga, se le pasó. Porque ahí está el Espíritu Santo. Midemos el fruto. Vamos a medir el fruto. Y ahí viene el entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Una de las cosas que me compartía la profeta Luz en revelación sobre acercarse a ti tiene que ver que cuando uno está rebelde, cuando uno está enojado, herido, con un corazón incorrecto, nadie se acerca. Por ejemplo, una de las cosas que brota en alguien enojado, en alguien sin entendimiento, es la raíz de amargura. Y la raíz de amargura, según Hebreos capítulo 12, cierra los cielos. Y a causa de la raíz de amargura te trae soledad. Y no digo que no estés viviendo con gente, no digo que no trates con gente, hablo de una soledad espiritual. Ay. Entonces, nosotros debemos de entender, ¿sí?, que nos hirieron, que nos enojaron, y eso es parte, diga conmigo, eso es parte. La traición va a venir. ¿Habrá algún líder aquí? ¿Habrá alguien que tenga un llamado? Si hay algún apóstol aquí, algún pastor, nos van a herir, nos van a traicionar. Eso es parte del llamado. Porque Dios, aunque no lo queramos, lo permite para que nosotros sepamos perdonar, para que nosotros entendamos que es cierto, corrimos por ellos, es cierto, le dimos nuestro dinero, es cierto, nos desvelamos, es cierto, ayunamos juntos, es cierto, vimos la gloria de Dios, pero no son nuestros, son de Dios, es la gracia de Dios. Y que nos duele, claro que nos duele, que lloramos, claro que lloramos, pero tenemos que perdonar, tenemos que soltar, la gracia tiene que seguir, la iglesia va a seguir, el pueblo de Dios tiene que avanzar, nosotros no podemos frenar al pueblo de Dios, alguien que dé gloria a Dios. Y ahí viene la parte donde el caballo tiene que ser libre. Cuando está domado, sabe por dónde ir. Ay. Qué lindo es ser domado. Qué lindo es que venga tu padre espiritual y te diga, qué bueno, hijo, que aprendiste, ve tú ahora. Ya no tengo que ir yo, ahora te mando. Vamos, caballo, corre. Vamos, predica a Cristo, que estás listo. Alguien que dé gloria a Dios, está recibiendo palabra de Dios aquí. Y cuando el caballo está sin domar, nadie se acerca. Ahora, lo que le decía hoy del pony, del caballo petizo que tuvimos, no nos podíamos acercar, era nuestro. Imagínate que compremos un caballo y no lo podamos usar. Es como comprar el auto, el carro y no usarlo, lo tenés ahí, no lo puedo usar, no lo puedo prender. Así estábamos con el caballo. Yo me agarraba la cabeza y decía, esto no puede ser. No puede ser que compremos, le regalemos a nuestra hija un caballito y no lo pueda usar porque el tipo indomable está recibiendo. Entonces, esa misma figura es lo que sucede cuando Cristo te dice, te compré con mi sangre, te perdoné tus pecados, te llamé al ministerio, te miré a ti, eres la niña de mis ojos, te estoy formando, pero no te puedo usar. No me cambie ese canal, ahora no apague la radio, porque esto está poderoso. Yo creo que la presencia de Dios se está moviendo aquí. Yo creo que alguien está recibiendo palabra de Dios aquí.
Yo tengo un plan contigo, dice Dios, Jeremías 29:11, y lo voy a cumplir. Son planes de bien y planes para el futuro y los voy a cumplir, dice Dios. Pero a veces esos planes se retrasan. Esos planes estaban para ejecutar en el 25 y hay que pasarlo para el 27, porque aún no te quiere dejar usar. Ay, 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 ay. ¿Habrá algún caballo loco aquí? ¿Habrá alguna mola loca aquí? Perdón por la palabra, perdón, capaz que suena feo. Nadie se te acerca. Hermanos y hermanas que están en las iglesias, que se sientan en la última fila, que no quieren saludar a nadie, que llegan 10 minutos tarde para no... Ay, 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 ay. Llegan 10 minutos tarde para no saludar a los hermanos. Se van 10 minutos antes. Cuando empiezan a ministrar, no pasan a ser ministrados. Salen corriendo, ponen excusas, que pierden el bus, que llegan tarde, que al otro día se tienen que levantar temprano. ¿Habrá alguien que dice, Dios está hablando aquí? Son caballos que no quieren ser, ¿sí?, adiestrados por la presencia del Espíritu Santo. Y ojo, yo tengo autoridad para hablar porque mire que yo en algún momento se me metió el caballo loco también. Y no quería que me ministraran. No quería. Yo estaba también, mire que yo, si yo estuve con lomo duro y yo en un momento estuve en esa situación, es porque sé que muchos de ustedes, y no le estoy maldiciendo, digo que en algún momento nos tiene que haber pasado. Y ahí dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Sí? Y al final y al cabo, ahora que estoy predicando, me doy cuenta que estaba bien lo que había puesto al principio, ¿sí?, del versículo bíblico. Entonces, el versículo 10 termina hablando, esto es por revelación. El que lo quiera tomar, que lo tome. El que tiene oídos para oír, que oiga. Muchos dolores habrá para el impío. Caballo loco, caballo indomable, es el impío, el que no quiere buscar, porque a la mayoría de nosotros vinimos como impíos a las cosas de Dios. La mayoría de nosotros vinimos del mundo. La mayoría de nosotros nacimos en una iglesia, pero nos fuimos al mundo, fuimos impíos. Entonces, mientras que no somos domados, vamos a tener dolores. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El caballo que aprende, repito, el caballo que aprende a esperar es el que es bendecido. ¡Wow! Y ese caballo es el que fue domado. Tengo un pastor amigo en el ministerio, sí, el pastor Gonzalo. Él tiene caballos en su campo y nos ha invitado a pasar en su campo. Y él de lunes a viernes trabaja en Montevideo, sábado y domingo, bueno, cuando va a la iglesia no, pero casi siempre los domingos, se va al campo que está a 2 horas de aquí de Montevideo, y él tiene allí un par de caballos. Y los caballos están educados, los caballos están domados, los caballos, mire, son como los perritos que cuando asoma la camioneta en el campo ya saben que viene el dueño. ¿Sí? Saben y esperan a que lo suelte, saben y esperan a la hora de comer, saben y dónde tomar agua, están domados, diga conmigo, están domados, aman y respetan a su dueño. Por eso necesitamos ser domados por nuestro Padre Celestial, por nuestro Cristo, por nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que tiene toda autoridad para que nos dome, y nosotros, como en nuestra condición humana de pecadores, somos los que más tenemos que dejarnos domar por Él. Si nos tenemos que dejar domar por alguien, ese es nuestro Cristo. A ver, mujeres, déjese domar por su marido, pero en el buen sentido, no digo en el mal sentido, ¿sí? No lo agarre para otro lado, capaz que usted tuvo una mala experiencia. ¿Por qué? Porque el esposo es Jesucristo y la esposa es la iglesia. Esto es para la iglesia de Cristo que me está escuchando. Esto es para la iglesia de nosotros. Dejémonos domar por nuestro esposo, Jesucristo. Dejémonos ser llevados de la mano al altar, al tiempo de comunión. Y no hablo solo del altar del casamiento, de la boda. Hablo de estar juntos. Hablo de que Dios justamente nos permite ser domados. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Yo cuando vi esos caballos aprendí llegar al campo y esperar por su dueño. ¿Y quién es? Para que lo entienda, el dueño trae la bendición, trae la comida, no es que de lunes a viernes no comen porque tienen un campo y se alimentan obviamente y tienen un arroyo donde tomar agua, pero digo,
pero están esperando que les rodee la misericordia. Mire, lo voy a exponer así como una parábola. Los caballos viven dentro de un campo donde tienen todo el campo y tienen el agua, ¿no? Pero ¿qué pasa? No tienen comunión. Cuando viene su jefe, cuando viene su dueño, ¿sí? Entonces ahí ellos están rodeados de misericordia. ¿Por qué? Porque reciben amor. ¿Por qué? Porque su dueño viene y los monta y salen a cabalgar por los campos un poco más lejanos, a tener tiempo de intimidad. Y el caballo dice, qué lindo que me monte mi dueño. Ay, 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 ay. Hay alguien que está recibiendo palabra de Dios aquí. Qué lindo es saber que el Espíritu Santo está sobre mi vida. Qué lindo es saber que Cristo me monta. Escuche, Cristo es el que nos monta. Pero usa hombres, usa mujeres como cabestro, como freno. Está mal que un hombre se monte sobre el suyo. Y ahora con esto termino. Claro que está mal. Si hay un pastor que le exige, que le maltrata, ese no es un buen domador. ¿Está recibiendo? Porque tampoco me quiero ir al otro extremo. Que el pastor me haga lo que quiera. No. Si el pastor le manipula en oración, el pastor le manipula para que dé más dinero a la iglesia, el pastor le manipula y lo usa. No. Tenemos que ser usados por Dios. Alguien que me diga, tengo que ser usado por Cristo. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Entonces, el pastor tiene comunión. El padre espiritual tiene comunión con sus hijos para poder conversar con libertad, para poder tener... Mire, yo hoy me senté a la mesa con mi apóstol, que es mi padre espiritual, y en un momento aproveché el tiempo para, hablando de un tema, le dije, ¿qué me enseñás vos sobre este tema? ¿Qué me decís sobre este tema? Y él me dio su opinión y él me impartió. Yo aproveché mis minutos para estar con él. Él es quien me mentorea. Él es mi cabestro y mi freno. Eso también habla de humildad. Porque un caballo rebelde está mirando de reojo. Porque el pastor también es caballo. Ay, my God. No, yo creo que solté algo muy fuerte aquí. Si el caballo, que tiene otro caballo por encima, entiende que estamos juntos para pelear, cada uno va a estar en su lugar. Que entiende que estamos juntos para avanzar, no va a andar mirando si el otro le quita algo, no va a andar mirando si le voy a quitar algo, no va a andar mirando, va a andar mirando lo bueno y va a andar tapando lo malo. Alguien que me diga, Dios me está hablando. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. David nos enseña, siendo un pecador, habiéndose equivocado, recibir misericordia de Dios por haber sido domado, por haber sido adiestrado, por haber sido probado. Alguien que me diga, David fue probado. Alguien que me ayude a predicar y diga, David fue probado. Y como fue probado, fue encontrado aceptado. El que es probado tiene que ser aprobado. Ay. Todos vamos a ser probados, algunos desaprobados y otros aprobados. Pero hay una buena noticia, porque cuando somos desaprobados, Dios siempre nos va a dar una oportunidad para ser aprobados. Es que Dios quiere que seamos aprobados. Alguien que diga conmigo, Dios quiere que yo sea aprobado. No se decaiga, no se sienta mal si fracasó. Acá hay uno que fracasó y fui desaprobado, pero Dios me dio otra oportunidad para ser aprobado. Siempre Dios nos está llenando de sus misericordias. Si el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Un caballo indomable no espera, hace lo que quiere, mas uno que está domado espera en Jehová, espera en Jehová. Esa es la actitud de un caballo domado, de alguien que está bien adiestrado, que sabe que Dios da, que sabe que si Dios dijo voy a hacer esto, Dios lo va a hacer, Él no va a cambiar, en Él no hay variación de sombra, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hace. Si Él dijo que le va a bendecir, la palabra de Él está intacta. Él está listo como el primer día para seguir haciendo lo que dijo que iba a hacer con usted y lo que iba a hacer conmigo. Nosotros somos lo que tenemos que aprobar. Nosotros somos lo que tenemos que justamente demostrar que estamos aprobados. Estamos siendo aprobados para ser aprobados. Alguien que diga conmigo, estoy siendo aprobado para ser aprobado. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias por impartirnos. Dios mío, yo te pido perdón si hemos sido caballos rebeldes. Pero Señor, aún nos sigue tomando en cuenta. ¿Por qué?
porque Dios fue a tomar caballos rebeldes. Dios fue a tomar caballos que estaban con el diablo y hoy están del establo del cielo, del establo del reino, para ser domado, para ser transformado. Señor, perdona nuestros pecados de rebeldía, perdona nuestros pecados, Señor Padre, de orgullo. En esta hora te pedimos, dómanos, Espíritu Santo. Ven, Señor, que seas tú nuestro cabestro, nuestro freno. Espíritu Santo, bendice a los que están del otro lado, Dios mío, para que sean domados por tu palabra, para que sean domados sobre las circunstancias, las situaciones, para que le rodeen la misericordia. Él está esperando que le rodea la misericordia, le rodea la bendición, le rodea en su trabajo, en su matrimonio, le rodea en el ministerio, le rodea la gracia y el favor de Dios para con sus hijos, le rodea. Vamos, yo lo estoy viendo lleno de la misericordia de Dios que le rodea. Ahí está la unción del Espíritu Santo, ahí está Dios trayendo una nueva oportunidad, ahí está Dios levantando. Vamos, el domador jamás va a matar al caballo que está caído. My God, siento la presencia de Dios. El domador va a levantar, va a curar, va a sanar. Ese es el pastor que está orando por ti, ese es el pastor que está orando junto contigo, ese es el pastor que cree lo mismo que cree Dios, porque el Señor de los señores, Jesucristo, ha creído en ti y el pastor cree. Señor, sana, Señor, levanta, Señor, fortalece. Que esta palabra venga con, Señor, impartición del cielo, que esta palabra sea impartida por ti, Jesucristo, con poder, con gloria, con unción. Señor, gracias te damos por ella, declarando que da el fruto, Señor, al 1000 por 1, que es enviada del cielo, recorre la tierra y no vuelve a ti vacía. Vuelve, Señor, con lo cual ha sido predicada, con el fruto por lo cual fue predicada. Gracias te damos por esta palabra. Bendigo a tu pueblo, Señor, que está del otro lado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Altísimo, este es tu pueblo.